estamos leyendo un libro que ha sido una bendición para nuestras vidas y nos ha ayudado a madurar mucho. Se llama Siervos para su Gloria. Ok, muchas gracias. Y bueno, en cuanto al libro Siervos para su Gloria, ¿por qué es importante la santificación? Excelente pregunta, Pepe. La verdad es que cuando llegamos todos y recibimos a Cristo, todos venimos dañados emocionalmente. Venimos destrozados, venimos con problemas de carácter, venimos con mucha rebeldía en nuestro corazón, nos sentimos autónomos y autosuficientes. Y la verdad es que el primer capítulo nos hace una invitación a enfocarnos más en el ser que en el hacer. Es la realidad del ser humano que le gusta comenzar a hacer cosas, pero aquí nos habla que debemos de tomarnos un tiempo para que nosotros podamos formarnos en nuestro ser espiritual. ¿A qué me refiero con esto? A poder someter nuestras faltas de carácter, ¿no? Y poder madurar de una manera correcta. De lo contrario, el liderazgo puede ser peligroso cuando nosotros somos inmaduros. Podemos llegar a lastimar a otros. Por eso es importante que nos tomemos ese tiempo de santificación. Está muy bien. Y bueno, vamos con la tercera y última pregunta, que es, ¿cómo podemos saber si nos estamos guiando más por el hacer que en el ser? Ok, mira, hay focos rojos que nosotros podemos detectar para poder ver cuando nosotros estamos propensos más en el hacer que en el ser. Y alguno de ellos es tener esa necesidad de sentir aprobación, ¿no? Ese rechazo que los demás puedan sentir hacia nosotros. También el perfeccionismo, ¿no? El querer hacer todas las cosas bien. Eso es también como que un foquito de alerta. Otro sería los celos, ¿no? Y eso refleja la falta de nuestra inmadurez, ¿no? Hacia otras personas. Cuando estamos juzgando frecuentemente a otras personas, la falta de perdón y el resentimiento también son otros puntos importantes. Otra cosa sería el tener esos arranques de ira y no poder controlar nuestra forma de hablarle a los demás. Eso también es algo peligroso, ¿no? Y es un foquito rojo. El tener envidia, la dificultad de poder relacionarnos con otros, ¿no? Y que ellos estén de acuerdo en todo lo que hacemos. También otro es sospechar mucho de los demás, ¿no? El estar detrás de ellos. Es que esto que estás haciendo estás mal. Entonces, yo creo que estos puntos que... Capítulo 1 del libro Siervos para su Gloria lleva por título Ser antes que hacer. Es importante recordar que como siervos del Señor llegamos a Él con una mente reprobada, afectada por nuestro pasado, en nuestras emociones, en nuestra cosmovisión. Incluso dice el autor que llegamos con una mente mundanal que tiende siempre al pecado y a ver las cosas no como Dios espera. Así que Él recomienda, como dice la palabra, que no sea un nuevo o una persona que conoce poco de la palabra y tiene una pobre relación con Dios, que no sea Él quien empiece a servir, sino que se tome un tiempo para formarse, para formar su carácter, porque en todo momento como hijos de Dios estamos llamados a glorificar al Señor. Entonces, lo que me interesa mucho en este capítulo, que me emociona mucho, es que nos da algunas ideas de cómo autoevaluarnos para ver si nuestra mentalidad sigue estando inmadura o ya hemos fortalecido. El primero es una necesidad muy grande de aprobación, y es que cuando eres inmaduro necesitas que otros aprueben y te digan todo lo que estás haciendo bien. El perfeccionismo, no aceptar que puedes equivocarte, no aceptar que necesitas de Dios y que necesitas seguir creciendo. Los celos hacia otras personas, hacia su crecimiento, hacia los logros que Dios les permite, la condenación frecuente de otro, el resentimiento y la falta de perdón, los arranques incontrolables de ira, amar servir por las razones equivocadas y dificultad para reconocer en los talentos de los demás, dificultad para controlar la lengua. La verdad es que releer este capítulo me ayudó a darme cuenta que muchas de las situaciones difíciles que tenemos o que estamos afrontando, los retos que estamos afrontando en el Ministerio de Líder Kids, se debe a la falta de madurez en el liderazgo.
personas que no pueden aceptar a otros como líderes, personas que no pueden relacionarse con otros, sino lo primero que encuentran es atacar, sentirse en su persona heridos profundamente y no aceptar una crítica como algo constructivo o no negociar en el servicio, sino sentirse atacados en todo momento. Entonces, en el reto de ser antes que hacer hay tiempo, mucho tiempo por medio. Las personas necesitamos tiempo para crecer en nuestro carácter y como creemos en la iglesia, el crecimiento integral no siempre es rápido, pero cuando las personas empiezan a crecer de manera integral, su crecimiento va a ser sostenido y los frutos que van a dar no van a ser por corto tiempo, sino por largo tiempo. Así que este capítulo me recuerda lo importante que es ser antes que hacer, enfocarme en mi ser para poder ser más efectiva cuando me toque y cuando Dios me llame a actuar, a liderar, a servir a otros. Otra cosa que me agrada mucho es poder servir. Se debe tener un tiempo de formación en el carácter. Si ese carácter no se ha formado, lo mejor es esperar que se forme. A veces como líderes principales tenemos prisa en poder hacer que las cosas funcionen y tomamos a cualquier persona para que tome ese lugar, pero recordando con este libro es mejor esperar a que su carácter se forme, si no podemos dañar a la persona o podemos también dañar a las otras personas que van a servir con ellos. La gracia de Dios es la que hace posible todo lo que llegamos a hacer, pero una vez que pasamos de la gracia de Dios a algo más terrenal, podríamos decir que todo está relacionado con el carácter y esto lleva su tiempo. Lo que dice Juan 7 del 1 al 6, mi tiempo aún no ha llegado, dice el Señor Jesús, pero vuestro tiempo, el tiempo del Señor siempre es oportuno. El carácter es el que nos sostendrá en medio de la crisis, es el carácter el que nos da la capacidad de responder bíblicamente y conforme a la voluntad de Dios ante cualquier situación con nuestros hermanos. En este tiempo con este capítulo quiero recordarme a mí misma lo importante que es crecer en mi carácter. Ahora que Dios me ha llamado a liderar a otras personas, liderar a otros equipos y tengo la responsabilidad de poder ayudar a otros para que crezcan y así ellos puedan cumplir de mejor manera los roles que Dios ha puesto, porque siempre es mejor ser que hacer. Muchas gracias. Soy Isabel Rodríguez y hoy voy a presentar el capítulo 1 del libro Siervos para su Gloria, titulado Ser antes que hacer. Está basado en el versículo Hechos 6, 2, 3, que dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Este capítulo nos habla acerca de que a veces queremos adelantar los tiempos de Dios. Es decir, queremos hacer antes de ser. Y primeramente tenemos que analizar nuestro interior, nuestro pasado. ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? Llegamos afectados, principalmente afectados. Buscamos a Dios porque nos sentimos mal, porque estamos dañados. Ese es el primer punto. El segundo punto, necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. Es decir, buscamos a los culpables de nuestros pecados. Y los principales culpables somos nosotros, pero queremos echarle la culpa a otros o a circunstancias. Punto número 3. Llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal y tenemos que cambiarla por una cosmovisión cristiana. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma de ver la vida, pero ahora en el ámbito cristiano, basados en la palabra de Dios. El punto número 4 es la sobrevaloración de nosotros mismos. Creemos que valemos más que otros. Creemos que todos nos tienen que servir y ayudar y estar al pendiente de nosotros, cuando no es así.
Otra pregunta que nos hace es, ¿cómo nos autoevaluamos? Principalmente porque necesitamos la aprobación de otras personas, de los demás, del mundo, sin tener en cuenta que la única aprobación que nos debe de interesar es la de Dios. El perfeccionismo. Aquí definitivamente yo me evalué en ese punto, porque tendía a ser perfeccionista. Todo quería exactamente como debía ser. Y muchas veces me frustraba por esa situación porque no salía como yo quería. Otro punto es celos. Esa es también inseguridad, al igual que el perfeccionismo. Todos estos puntos creo que engloban la inseguridad, los celos. ¿Por qué? Porque todo nos parece que nos afecta y queremos ser nosotros el centro de atención. Condenación del otro es otro punto. Aquí pues nos lleva a identificar que sentimos que todos nos condenan, ¿no? Que fulanito me está condenando por tal error, otra persona me condena por otro error, y así estamos viendo esa condenación que tienen hacia nosotros. El resentimiento y la falta de perdón es otro punto en el que he caído y que pues he tenido que cambiar, que transformar mi mente, mi corazón para levantarme de aquí. Arranques de ira. Yo traía todos estos casi. La verdad que al leer este capítulo, yo dije, no, pues esto sí que va para mí, ¿verdad? Arranques de ira, pues también era muy, muy iracunda, ¿no? A lo mejor no lo he quitado al 100%, pero pues he tratado de trabajar en ello. Amar servir por razones equivocadas. Muchas veces decimos, yo hago esto para que la gente vea que soy buena, para que la gente vea que puedo, para que o porque tengo otro interés, ¿no? Con la persona a la que ayudo. A ver si cuando yo necesite, esta persona también me va a ayudar. Esas son las razones equivocadas. No reconocer el talento que tienen otras personas. Debemos de ser humildes y no todos debemos de tener ni los mismos talentos ni la misma cantidad de talentos o de dones, ¿no? que otras personas tienen. Cada una tenemos diferentes y en equipo formamos uno mejor. No controlar la lengua es otro punto muy importante, el que pues tenemos que aprender a hablar palabras de edificación. Difícil, también nos habla de otro punto que nos dice que tenemos dificultad para seguir relacionándonos con otros que difieren de nosotros. A veces hacemos a las personas a un lado. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que no se parece a mí, no coincido con él en las ideas, en las actitudes y todo. Y el último punto es la actitud de sospecha hacia los demás. A veces estamos a la defensiva. Decimos, es que me puede hacer esto, me puede hacer aquello, me va a dañar o va a dañar a mi familia. No hay que estar a la defensiva. Otro punto es la necesidad del tiempo. ¿Qué es la necesidad del tiempo? Pues dice que no hay buen líder sin ser un buen seguidor. Primero tenemos que irnos formando. Nuestro carácter debe ir perfeccionándose día a día para poder ser un buen líder. No podemos dar lo que no tenemos o lo que no recibimos. Servir es formar el carácter. Hacer es la habilidad de enseñar. Y ser es la fidelidad e idoneidad con otras personas. Primero debe de ser el carácter, luego el servicio. Tenemos que ser ejemplo en palabra cuando hablamos, en conducta, en nuestro estilo de vida, en amor, en lo que sentimos, en fe, en lo que creemos, y en pureza, en lo que vemos y hacemos. Esto está basado en Timoteo 4:12. Otro punto es la santificación, que es el proceso en donde Dios nos despoja de todos nuestros malos hábitos, de todo nuestro viejo hombre, y nos hace nuevos seres, nuevas criaturas, porque fuimos adoptados por Él. Esto lo dice en Juan 17:17. Y cerramos con las 4 etapas de la competencia. La primera es inconscientemente incompetente. No sabemos que no sabemos.
Conscientemente incompetente. Somos conscientes del pecado, pero aún no lo superamos. Conscientemente competente. El Espíritu Santo nos forma el carácter de Cristo. El pecado queda atrás. Inconscientemente competente. Nuestra mente y corazón son transformados por Dios por medio del Espíritu Santo. Pensamos a través de su palabra y actuamos conforme al Espíritu. Esto es todo mi resumen del capítulo 1. Gracias. Buenas tardes, pastor. En mi organizador gráfico de el tema Ser antes que hacer de nuestro libro Siervos para su Gloria, a grandes rasgos, yo puse que nuestra tendencia natural como seres humanos es a servir para sentirnos útiles, pero como venimos del mundo con una cosmovisión errónea, cometemos el error de lastimar a las personas. Entonces aquí dice que antes de nosotros empezar a servir, teníamos que ser sanos de nuestro corazón. Entonces dice que llegando a Cristo, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición para que Dios pueda hacer la obra y sanar nuestro corazón antes de un servicio, para poder dar un buen servicio de calidad. También nos dice que nos habla de Moisés, de la vida de Moisés, cómo él antes de servir fue tratado en el desierto y ahí Dios le enseñó humildad, le enseñó a servir y le enseñó a seguir. Asimismo nos habla de Josué, que él igual fue primero un seguidor de Moisés y él ahí aprendió a ser un buen seguidor, aprendió a la sumisión, aprendió humildad, aprendió paciencia y aprendió a escuchar. Entonces, a grandes rasgos, pues ese es mi tema. Y en 1 Timoteo 4:12 nos invita a ser ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de fe y de pureza. Nos dice que nuestros actos deben concordar con lo que decimos, al igual que con lo que hacemos. Gracias. Buenas tardes. El siguiente tema que le voy a presentar lleva por título Ser antes de hacer y está basado en el versículo de Hechos 6, del 2 al 3. El querer hacer las cosas por mí misma sin tener un desarrollo antes, previo al hacerlas, uno tiende a querer hacer las cosas para que cuenten nada más. No esperamos a madurar o no espero a madurar y eso por ende significa que no estoy capacitada y eso puede llevarme a volverme impaciente. El conjunto de estas situaciones me puede llevar a cometer muchos errores en el momento de realizar algún trabajo. Y a eso sumado, puede llegar a deformar mi carácter. Cuando uno llega a la familia de Dios, cuando llegué a la familia de Dios, lo que más le interesa a Dios es poder trabajar en mí, poder sanar y poder así crecer. A eso se le llama en la Biblia santificación. Hemos sido tan afectados o he sido tan afectada desde niña que es lo más importante para Dios, el poder sanarme, el poder crear una conciencia y poder servir de una forma madura para poder llevar a cabo alguna tarea o alguna actividad. También es importante el no engañarme y ser honesta conmigo misma y poder saber si soy inmadura tanto emocional como espiritualmente. ¿Cómo saber si soy madura emocional y espiritualmente? Con mis acciones carnales, cómo me comporto con las demás personas. Y había una pregunta en el libro que nos hacía, que decía, ¿vivo como la gente del mundo? Y eso nos lleva a tener sentimientos negativos. Por eso nos insta a poder controlar nuestros celos, nuestra envidia y el querer
hacer división. Así como le mencionaba que puede deformar mi carácter, el sacar mis inseguridades, el trabajar con mis inseguridades, me puede llevar a volverme orgullosa. Y eso... Hola, buenos días. Mi nombre es Esteban García. Hoy vamos a abordar el primer capítulo del libro Siervos para su Gloria, el cual se titula Ser antes que hacer. Nos enseña este capítulo que es bien importante cuando llegamos a la familia de Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, pasar por todo un proceso. El Espíritu Santo nos ayudará en la santificación en nuestras vidas. Debemos de ir sanando heridas de nuestro corazón, debemos de ir fortaleciendo, forjando nuestro carácter, buscando siempre como meta alcanzar la altura, la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Ok? Para esto se nos dan varios puntos que debemos de tomar en cuenta para llevar un buen proceso de santificación y en algún momento podamos llegar a servir. Es bien importante servir y tomar en cuenta estos puntos que les voy a mencionar. Si no estamos preparados correctamente, puede ser que la emoción se nos pase en unas semanas, en unos meses. Si no estamos preparados correctamente, puede ser que en lugar de ayudar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a quienes estamos pastoreando, podamos afectarles y de cierto modo hasta pasarles nuestras carencias emocionales, espirituales, aquello que no esté completamente sanado en nosotros, pudiéramos reflejarlo en ese ministerio, en ese servicio, y lejos de ayudar a nuestros hermanos, pues estaríamos afectándoles. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? Hay que tomar en cuenta que llegamos afectados, que llegamos con un trasfondo, que llegamos con patrones de conducta, que llegamos con ciertas vivencias desde nuestra infancia y que se han arraigado en nosotros. Debemos de tratarlas. ¿Cómo llegamos a la familia de Cristo? Nacidos de nuevo, sí, porque Cristo nos hace nuevas criaturas, pero llegamos afectados. Llegamos afectados por el pasado, llegamos con una cosmovisión mundanal, porque pues antes de aceptar a Cristo en nuestros corazones, tenemos arraigadas las costumbres del mundo, los hábitos, creencias, nuestras relaciones interpersonales, ¿ok? Llegamos con una sobrevaloración de nosotros mismos, la cual con la ayuda del Espíritu Santo nos va a ayudar a ser humildes en este proceso. ¿Cómo nos podemos autoevaluar? ¿Ok? Debemos de preguntarnos, ¿tengo necesidad de aprobación? ¿Estoy necesitando siempre la aprobación de alguien? ¿Soy perfeccionista? ¿Busco en el perfeccionismo ocultar alguna carencia emocional? ¿Soy celoso? ¿No puedo ver a alguien más feliz que eso me afecte emocionalmente? Condenación del otro. ¿Suelo condenar y criticar a los demás? Resentimiento y falta de perdón. Sabemos que el perdón es un cáncer en nuestras almas. Entonces debemos de tratar perfectamente ese punto del resentimiento y falta de perdón. Los arranques de ira. El ser iracundo demuestra que no tenemos dominio propio sobre nuestras emociones. Amar, servir por razones equivocadas. ¿Qué busco al servir?
aprobación para mí, para mi ego, o gloria para el Señor. No reconocer el talento de otros. Eso es envidia. Ok, autoevaluarnos. Si estos puntos existen en nuestro corazón. No controlar la lengua. Sabemos que la lengua es un arma de dos filos. Sirve para dar vida o para dar muerte. Igual aquí viene el punto del dominio propio, un fruto del espíritu. Difícil relacionarme con otros de diferentes opiniones. Es difícil cuando has crecido afectado y que has crecido apartado de las demás personas, pero debemos aprender y vamos a aprender a podernos relacionar con los demás aunque difieran de nuestra opinión. Sospechar siempre de otros. Estar al tanto de lo que hacen demás y no tener esa confianza. Está bien que no hay que ser confiados al 100%, pero hay que dar la oportunidad a los demás de que expresen sus talentos, sus emociones. Eso es el cómo evaluarnos. Viene otro punto, la necesidad del tiempo. Necesitamos tiempo, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes y obedientes. No vamos a ser buenos líderes si no hemos sido buenos seguidores y hemos sido obedientes. Necesitamos formar nuestro carácter antes de servir. Cuidar nuestro estilo de vida. Cuidar en nuestro comportamiento. Porque nuestra vida es que refleja el amor de Cristo y la presencia de Cristo en nuestros corazones. Debemos de ser congruentes entre lo que decimos, entre lo que profesamos y lo que hacemos. ¿Ok? Debemos de ser ejemplo. Debemos de ser buen ejemplo en la palabra. Cuando hablo, en mi conducta, en mi estilo de vida. Debo de ser buen ejemplo en amor, en lo que siento por los demás. Debo de ser buen ejemplo en la fe, en lo que creo. Debo de ser buen ejemplo en la pureza, en lo que veo, en lo que prefiero, en qué ocupo mi tiempo, de qué quiero alimentar mi mente, mi espíritu, en mis tiempos con Dios, en mi comunión con el Señor y en lo que hago, claro. Sí, porque tenemos ojos a nuestro alrededor viéndonos. Entonces, qué mejor que dar buen testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Ok, y la santificación es bien importante, es el proceso por el cual Dios nos despoja de pensamientos y hábitos del viejo hombre e incorpora características del nuevo hombre producido por el poder del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Juan 17:17. Como decía al principio, mis hermanos, es un proceso de santificación. Hay que ser obedientes, poner todo nuestro esfuerzo, Dios está con nosotros y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dejarnos santificar. Ese es el proceso por el cual debemos de pasar para ir creciendo espiritualmente. Y les repito, siempre teniendo como objetivo la estatura del varón perfecto que es Jesús. Ok. Gracias, mis hermanos. Mi trabajo está basado en ser antes que hacer. Lo basé en una rica y deliciosa sopa de letras, en el cual vienen escondidas palabras claves que vienen en el tema 1 y en el tema que nos habla de que muchas veces cuando llegamos a Cristo nos preocupamos más que por nuestro ser, nos preocupamos más en hacer, y entonces no trabajamos en nuestro interior, y eso nos lleva a tomar malas decisiones porque venimos con una cosmovisión muy diferente a la que debe ser en realidad estando en Cristo.
estando en el mundo, pues muchas veces hay inseguridades, hay celos, hay ira, ¿sí? Y creemos que con lo que venimos capacitados del mundo, vamos a servirles a Dios, pero la verdad es que me puedo dar cuenta que no, porque en la vida de Moisés, a él no le servía a Dios con todo lo que él sabía. Él era una persona muy inteligente, muy preparada, pero tenía su corazón muy dañado y así no le podía servir a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios decide que ya le va a servir Moisés? Se lo lleva al desierto y empieza a tratar su corazón con él en ese tiempo, y en el cual empieza a formar en él un líder con una cosmovisión diferente, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer frutos en su corazón, como lo que es el gozo, el amor, la paz, la bondad, la humildad, la mansedumbre, ¿sí? Y puedo ver cómo Dios empieza a transformar su vida de él después de que lo saca del desierto. Y así puedo ver que en mi vida fue así por mucho tiempo. Yo tenía una idea errónea de lo que era el cristianismo, de lo que era Dios, pero hoy que lo conozco de una manera más genuina y de una manera más cerca, por la relación que puedo tener con Él, puedo darme cuenta de que yo estaba equivocado en las creencias que tenía acerca de Dios, porque yo creía que Dios era un Dios que castigaba, un Dios que nos ponía situaciones difíciles, pero hoy me doy cuenta que no es así, porque en las pruebas que yo entre son las decisiones que yo tomo, y hoy puedo ver de una manera diferente el estar sirviendo en Cristo. Ese es mi trabajo, pastor. Muchas gracias. El día de hoy les voy a presentar mi resumen del capítulo número 1, Ser antes de hacer, del libro Siervos para su Gloria. Y bueno, comienza diciéndonos que como seres humanos por naturaleza somos observadores, y más cuando se trata de observar el carácter, las acciones, la forma de reacción de las personas. Pero recordemos que nosotros también somos observados por las personas que nos rodean, y por eso es importante tener una actitud correcta, ¿no? Un carácter correcto, porque recordemos que como siervos de Dios somos la cara visible de Él, y entonces pues Él quiere que nosotros estemos preparados para representarlo bien. Entonces, bueno, este capítulo comienza diciéndonos que al principio el pecado de Adán y Eva tuvo un impacto en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestro corazón, en cuanto a nuestra voluntad. Y esto repercute a través del tiempo, pues en las familias, ¿verdad? Llegan a sufrir abusos, maltrato, rechazo, burla, abandono, violencia. Y todo esto genera ciertas emociones y ciertos conflictos en nuestro interior que al final del día no solo nos afectan a nosotros, sino también vienen a afectar a nuestras relaciones. Por eso es importante que antes de servir a la familia de Dios, Él haga un trabajo para ayudarnos a sanar y a crecer. Este trabajo va a ser un proceso de santificación por medio del cual pues Él va a dar muerte a nuestro viejo hombre y va a dar vida al nuevo, a través de un corazón sano, a través de un corazón libre. Y bueno, esto se va a hacer y por medio de su palabra. Cada vez que nosotros meditemos más en su palabra, en la relación con Él, el Espíritu Santo va a mostrar a nosotros todo aquello que necesita ser restaurado, que necesita ser quitado para que nosotros podamos dar vida a ese nuevo hombre. Se dice que si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor, ¿sí? Y eso pues es bien cierto. Hay algunas señales que nosotros podemos identificar cuando aún no somos maduros emocional y espiritualmente, cuando hay celos, cuando hay envidia, cuando hay contiendas, cuando hay críticas, cuando necesitamos que nos hablen con las palabras más suaves, ¿verdad? Porque si no, nos enojamos, nos frustramos, hacemos berrinche y quizás hasta nos alejamos de Dios. Entonces esas son señales de que no somos maduros en Cristo.
Cuando se tienen pensamientos mundanos, se dice que cuando una persona no ha nacido de nuevo, aún sigue siendo controlada por la naturaleza pecaminosa. Y si bien es cierto, cuando llegamos a la vida cristiana, sí, llegamos nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado. ¿Qué pasa? Que no soltamos el temor, no soltamos la culpa, no soltamos todas aquellas cosas que nos causaron daño en el pasado. Y a causa de esto, pues no aceptamos, ¿no? Ese pasado, no aceptamos esas faltas, esas cosas que nos hicieron daño, y entonces empezamos a buscar culpables, empezamos a señalar, a decir, a justificarnos detrás de cosas o personas que, cuando la verdad es que no es así, necesitamos reconocer que necesitamos ser sanos de nuestro pasado. Llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal, es decir, centrados en nuestras relaciones, en las cosas materiales prácticamente, en nuestra profesión, en lo que tenemos. Esa es nuestra forma en la que como llegamos a la familia de Dios. Entramos con una sobrevaloración de nosotros mismos. Pensamos que si nosotros hacemos sentir inferiores a los demás, entonces nosotros tenemos ese control y entonces tenemos ese poder. Y pues no, las cosas no son así. Otras señales de inmadurez es cuando tenemos una necesidad muy grande de aprobación. Necesitamos que alguien más reconozca nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, para que entonces nos podamos sentir bien. Y también el perfeccionismo, que no es otra cosa más que el controlar, el tener todo bajo control para entonces sentirnos seguros. Los celos, cuando estamos tratando de luchar o controlar las relaciones de las personas con otras personas, ¿no? Cuando condenamos y enjuiciamos la vida de las personas, también es una señal de inmadurez. El resentimiento y la falta de perdón, esto es algo que crea amargura y que tarde o temprano no nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar sanar, y entonces nos hace sentir las víctimas, ¿no? Cuando realmente Jesús fue la víctima, ¿no?, de nuestros pecados, y Él ya pagó por todo eso. Los arranques frecuentes de ira, el amar y servir por las razones equivocadas, cuando somos egocéntricos y cuando queremos llamar la atención. Esa es una señal de inmadurez que no es correcta. Cuando tenemos la dificultad para reconocer el talento de los demás, recordemos que también somos instrumentos para ayudar a crecer a otros, para ayudarles a sobresalir, somos instrumentos utilizados por Dios para que las personas puedan acercarse a Él. Entonces, hagamos esto posible a través de nuestras buenas acciones. Cuando hay dificultad para controlar nuestra lengua y para relacionarnos cerca de los otros, a veces no porque tengamos diferentes ideas o diferentes formas de pensar, quiere decir que no encajamos, ¿no? Al contrario, veámoslo como una fortaleza, como una forma de enriquecer nuestra vida, nuestras relaciones y la relación con los demás. La actitud sospechosa hacia los demás también es una señal de inmadurez. Y bueno, ante todo, Dios necesita su tiempo para hacer la obra en nosotros, ¿no? Tal vez es la vida, el ejemplo de la vida de Josué, de la vida de Jesús, del apóstol Pablo. Y aunque ellos ya sirvieron grandes, no por eso quiere decir que cuando se es joven no se puede hacer, ¿no? Tal es el caso de Timoteo, que le decía Pablo a Timoteo, debes de ser ejemplo en palabra cuando hablas, en conducta, en tu estilo de vida, en amor, en lo que piensas, en fe, en lo que crees, en pureza, en lo que ves y lo que haces. Entonces, consideremos que para hacer, antes de hacer, Dios necesita un tiempo de preparación y trabajo en nuestro carácter. Este día, muchas gracias por su atención. En el desarrollo de nuestro libro que se titula Siervos para su Gloria, hoy estamos viendo o nos toca ver el tema ser antes que hacer, y tiene mucho que ver con nuestra situación a raíz de la caída de Adán. Nos indica el autor que a raíz de la caída de Adán tenemos como consecuencia que nuestra mente
Nuestra mente ha quedado entenebrecida, nuestro corazón ha sido endurecido y nuestra voluntad ha sido esclavizada. Esto nos habla también de que tenemos una naturaleza pecaminosa, donde continuamente tenemos contiendas, envidias, condenaciones, celos, divisiones y críticas. Esto también implica que nuestro corazón tiene orgullo y que el orgullo es similitud o es sinónimo de falta de madurez y de falta de santificación. Algo a lo que nos lleva el autor es a revisar cómo llegamos a nuestra casa, cómo llegamos a nuestra familia o a la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y tenemos que revisar porque en ocasiones llegamos sobrevaluados. Creemos que somos pues mucha pieza, como a veces pensamos o creamos. También podemos llegar afectados por el pasado. Y nos habla aquí acerca de aceptar el estado de afectación en el que llegamos. ¿Cuán importante es este punto? Aceptar y revisar. Revisemos y aceptemos en qué estado estamos llegando para de ahí poder partir. Otro punto que nos dice es que revisemos la cosmovisión mundial, cómo vemos al mundo, cómo vemos el mundo en base a cómo nos fue dentro del mundo y sobre todo quienes tenemos esa tendencia a revisar o a regresar al mundo. Y dentro del tema, el autor nos habla de que hay señales de inmadurez. ¿Y cuán importante es esto? Porque en realidad sí, una de las señales de inmadurez es que necesitamos siempre estar aprobados, siempre ser aprobados por los pastores, por nuestros líderes, en la casa, los maestros. También tendemos a ser perfeccionistas o celoso del por qué a mí no me escogieron, del por qué a él, que es menos que yo, lo están escogiendo para alguna actividad enfocada o determinada. Otra señal de inmadurez es que hay condenación frecuente del otro. Estamos condenando frecuentemente a nuestros compañeros, a nuestros líderes. La falta de perdón. A veces, sin querer o con la actitud de querer, podemos lastimar a otras personas. Y la falta de perdón es una señal de inmadurez. Los arranques de ira. Los arranques de ira son otra señal de inmadurez que tenemos que estar revisando. Servir por razones equivocadas. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar sirviendo con razones equivocadas? Señal de inmadurez. Revisemos. Otra situación que nos habla es la dificultad para reconocer el talento de los demás. A veces creemos que solamente Dios nos dotó a nosotros de dones y talentos y que a los demás no. Pero esto no es así. Esta es una señal de inmadurez. La dificultad para controlar la lengua, para hablar de otros, para hablar tal vez mal de otros, es también una señal de inmadurez. Y por último, la dificultad para relacionarse con los que son diferentes a nosotros. Es decir, si tú y yo no somos iguales, si no tenemos algo en común, no podemos ser amigos. Y esto es realmente una equivocación. Creo que este tema, retomarlo, ha sido una muy buena decisión, ya que estamos revisando que hay muchas situaciones que podemos estar repitiendo y que podemos estar teniendo. Entonces, la dificultad para relacionarse con los que son diferentes a nosotros. Y tenemos esa idea de que como no tengo nada en común con el otro, no puede ser mi amigo o no me puedo relacionar con él. Esto es totalmente falso porque el otro tiene un temperamento, tiene una personalidad diferente de la cual yo puedo aprender mucho. Y todo esto nos lleva a que hacer antes que hacer. Y todo esto lleva a un proceso, la necesidad del tiempo. El autor nos habla de la necesidad del tiempo. Y no solo su necesidad, sino su importancia. Y podemos ver a 3 grandes hombres. El primero de ellos fue Moisés, que llevó su tiempo, 40 años en el palacio en Egipto, como hijo, como parte de la familia, 40 años con el faraón y 40 años en el desierto descubriendo quién era en realidad. Aún el mismo Jesucristo tuvo su proceso. A los 30 años se volvían sacerdotes. Él inició su ministerio a los 30 años, pero en ese periodo él también tuvo su proceso. Él también llevó a cabo un procedimiento, llevó a cabo un proceso progresivo. Y por último nos habla de Timoteo, que fue un ejemplo en comportamiento, un ejemplo en madurez, un ejemplo en su estilo de vida, en su fe, en el amor hacia otros. Fue un joven que se capacitó.
quiero decirte que en conclusión, la conclusión de todo este tema radica en lo siguiente. Y en conclusión te puedo decir que la santificación es el proceso progresivo por el cual Dios nos va a despojar de dos cosas importantes que tenemos. Una de ellas es las formas del pensamiento, cómo pensábamos cuando teníamos la vieja naturaleza y los hábitos de vida que nos caracterizaron cuando vivíamos en el mundo, cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos sin la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Y todo esto el Señor lo irá cambiando hasta tener la nueva imagen de nuevo hombre en nosotros. Pero este es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su espacio, que lleva, como lo dice la conclusión, un proceso progresivo, poco a poco, paso a paso, sin olvidar que tenemos que hacer el recuento de todo esto en nuestras vidas, revisar cómo nos afectó la caída de Adán, revisar si aún tenemos o estamos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa, si tenemos orgullo, revisar cómo llegué a la casa Esperanza y si estoy realizando alguna de estas actitudes hacia mis compañeros líderes, hacia mis pastores, hacia quien yo estoy discipulando. Creo que es una gran enseñanza, es un tiempo para aprender. Es un tiempo para reenfocar este tema de servir siervos para su gloria. Es un gran libro que nos enseña a ser antes que hacer. Y sobre todo, como bien lo dice el autor, a no pagar las consecuencias. Porque tenemos que ser antes que hacer. Primero tenemos que ser y saber en dónde estamos parados. Bueno, quiero compartir lo que aprendí de este primer capítulo del libro de liderazgo. Ser antes que hacer. Me identifiqué mucho en este punto porque aquí nos dice que como humanos no queremos esperar para ser formados. Nuestra intención, está bien nuestra intención de querer servir, de querer ayudar en nuestra iglesia, pero este libro nos explica que hasta para acomodar mesas tenemos que ser un buen ejemplo, tanto espiritualmente como personalmente. Y nos habla de que no nos gusta esperar ser formados. Nos hace un hincapié muy importante de que somos un ser humano, no un hacer humano. A veces decimos mucho hacer, pero poco el ser. Entonces nos dice que cuando nuestro carácter no está formado, antes de cualquier servicio, en alabanza, en atención al invitado, en cualquier servicio, si nuestro carácter no está formado y maduramente no somos seres espirituales, podemos causar mucho daño a las personas a las que estamos sirviendo en nuestra iglesia. Y nos hace muchos hincapiés muy importantes. Dice que no es malo que tengamos la motivación de querer servir, porque eso nos va a ayudar a encontrar nuestra pasión, pero debemos de estar bien relacionados con Dios para que puedan ser nuestro servicio de excelencia. Tenemos que someternos al Señor, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser obedientes a nuestros liderazgos más arriba, a los mandamientos del Señor. Tenemos que cambiar nuestras actitudes y tenemos que estar dispuestos a que también tengamos que ser corregidos. Nos dice que debemos de encontrar nuestro propósito también en nuestro servicio, pero para agradar a Dios y no para agradar a los hombres, porque a veces las personas se pueden llenar de vangloria y quieren ser como el centro de la iglesia. Soy Nancy Alivi Loriacano y voy a exponer sobre ser antes que hacer. Nos dice que Dios no tiene prisa, porque para todo hay tiempo. Dios ha destinado cada cosa a su tiempo, y así nosotros también nos da tiempo para hacer cada cosa.
El ser humano tiene la característica de ser impaciente y queremos servir apresuradamente para sentirnos útiles. Antes de tiempo puede deformar nuestro carácter, principalmente con el orgullo. El tiempo nos da la fortaleza de carácter. Dice, si no estás listo para dirigir tu propio mundo, no vas a poder dirigir el mundo de los demás. Dice, llegamos a la familia de Dios con la caída de Adán, teniendo un corazón endurecido, una mente entenebrecida y una voluntad esclavizada. Y somos como niños, más que nada por nuestra inmadurez. Y tenemos una mente pecaminosa, que es por lo general, bueno, lo más relevante de una mente pecaminosa es el control de la influencia, que son los celos, la envidia, las contiendas, las críticas, la condenación y la división. Dice que tenemos que aprender a controlarnos. La mente pecaminosa no nos tiene que controlar a nosotros y se adquiere solamente según el grado de santificación. También nos dice que el orgullo, la caída de Adán nos lleva al orgullo. Y el orgullo nos demuestra que tenemos falta de madurez y santificación y que nuestro orgullo, nuestro antiguo yo debe de morir de nosotros para que algo del cielo realmente pueda vivir en nosotros, porque si no, no se puede. Dice, ¿cómo llegamos a una vida cristiana? A la vida cristiana, nacidos de nuevos, pero somos afectados por el pasado. Tenemos la necesitamos aceptar que fuimos afectados y así apropiarnos de nuestras funciones pecaminosas, porque si no buscaríamos culpables. La cosmovisión mundana, o sea que valoramos y enjuiciamos lo del mundo y nos comportamos como el mundo. Y de ahí nos lleva a una sobrevaloración de nosotros mismos. Los creadores del libro Siervos para su Gloria, el primer capítulo, Ser antes que hacer. Y bueno, este capítulo se refiere a que antes de poder servir o poder hacer cualquier cosa para la gloria y honra de Dios, primero debemos de pasar por un proceso de santificación cuando llegamos a los pies de Cristo, como primeramente pues aceptarlo como Salvador. Este proceso de santificación nos lleva primeramente a sanar en conjunto con crecer, y esto nos va a dar un resultado para poder servir de una forma correcta. Este proceso de santificación tiene varios pasos. Primero, Dios nos muestra su voluntad, nos muestra lo que le agrada, lo que no le agrada, mediante su palabra. Posteriormente, Dios nos da una conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios tiene que realizar un gran trabajo en nosotros para ayudarnos a sanar y crecer y así poder servir de una forma correcta. Nuestra conducta va de la mano en nuestra madurez o inmadurez espiritual, así que nos da también un dominio propio del poder decir no al pecado. Pero aún en esta etapa somos débiles espiritualmente, así que seguimos creciendo. La siguiente etapa es que nuestra mente y nuestro corazón es transformado, y cuando es transformado podemos mostrar los frutos del Espíritu Santo. Para poder tener un proceso de santificación para hacer antes que hacer, debemos de detectar también los errores al querer servir. Y uno de los errores es, por ejemplo, servir con la motivación equivocada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sirvo para que me vean, sirvo por envidia a los demás, veo a los demás pues que están mal. Otro de los puntos es tener orgullo. Y el orgullo, bueno, pues tiene frutos que van en contra de los frutos del Espíritu Santo. Y no es una de las motivaciones correctas. La sobreestima, que es cuando me siento
o pienso que soy mejor que los demás, cuando la realidad es que Dios te procesa y puede usarte de una manera extraordinaria, pero primero tiene que transformar tu corazón y tu mente, como lo habíamos dicho en el proceso de santificación. Una de las cosas importantes es que si no has aprendido a seguir a alguien. Buenas tardes, yo soy Axel Montaña y del libro que estamos llevando, el primer tema se llama Ser antes que hacer, de lo cual yo saqué las ideas principales, que son las cosas que hacemos las debemos de hacer para Dios. Nuestra conducta va de la mano con nuestra madurez. Ya depende de nosotros si somos maduros o inmaduros. Debemos ser humildes y reconocer cuando estamos mal. Debemos forjar nuestro carácter antes de servir. No somos tan fuertes para vencer el pecado y siempre estamos conscientes de lo que hacemos mal. Y también decía una parte importante, que si no sabes seguir a alguien no vas a aprender a liderar, y que para cumplir todo eso debemos pasar por un proceso de santificación, y que no somos tan fuertes para vencer el pecado porque nos gana más la tentación. Podemos también tener dominio propio, pero seguimos en la lucha contra el pecado. Posteriormente llegamos a una madurez espiritual y mostramos los frutos del Espíritu. Y eso fue todo. Gracias. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les quiero compartir mi resumen. En la iglesia debe de existir un liderazgo para delegar tareas, establecer criterios en el carácter de las personas, primero ser antes de hacer. Si desarrollamos nuestro carácter, podremos ser grandes líderes. Nuestra llegada a la familia de Dios, cada núcleo familiar pasa por situaciones difíciles. Aprendamos a soltar, dejar el pasado atrás para ver el propósito de Dios en nuestra vida. Necesitamos prepararnos para dirigir a otros. Hay falta de madurez espiritual, emocional. Dios nos da la oportunidad de crecer y de madurar. No debemos sentir celos de mis hermanos. Eso es falta de inmadurez. Desde como llegamos a la familia de Dios, entregar mi vida a Cristo, soy una criatura nueva. Cuando conocemos a Cristo, vemos la vida diferente. Sin conocer a Cristo podemos tener una vida e ideas cerradas. Llegamos a tener una identidad en Dios. ¿Cómo evaluarnos? Nuestro Señor debe crecer en nosotros y nosotros menguar. ¿Cómo nuestra identidad en Cristo somos estables? Ser una persona humilde sin condenar a otros, aprender a perdonar y soltar rápido para avanzar. Debemos tener dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Reconocer los talentos y capacidades de los demás ayuda a identificar a los demás. Las palabras bendicen a los que nos rodean. Madurez en Cristo para vivir plenamente. Necesidad del tiempo. Aprender a seguir, escuchar a otros para poder servir. Requiere el tiempo para que Dios nos dé responsabilidades y conocer nuestro propósito. Necesitamos de la gracia de Dios. Las cosas no suelen. Hola familia Esperanza, el tema que estamos viendo se llama Siervos para su Gloria, y bueno, en la introducción nos habla sobre qué nos motiva y con qué intención estamos motivados. Bueno, en la intención debemos de lograr algo en la vida de alguien, debemos de transformar la vida de las personas y dejar un legado. Y bueno, nuestro objetivo nos dice que es siempre hacer cosas, hacer
esa búsqueda del significado y bueno, que en esa búsqueda del significado tenemos que buscar una identidad en nosotros. Debemos de cultivar nuestra vida interior y bueno, también nos dice que el aprendizaje se lleva en la práctica, en lo que realizamos, en lo que aprendemos día con día. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esperar a crecer en sabiduría a los pies de Cristo. ¿Y qué puedo hacer o qué tengo que tener para servir? Bueno, tener una transformación en nuestro carácter, pero también un impacto en las relaciones como líder o como persona hacia las personas que me rodean. Nuestro capítulo 1 se titula Ser antes de hacer y bueno, iniciamos con la introducción y la introducción nos dice que nosotros vamos a observar el comportamiento humano. Por naturaleza la mayoría de las personas somos observadores, para después reflexionar sobre lo que hacen nosotros o el comportamiento de las otras personas. También nos menciona que nosotros debemos de madurar antes de realizar cualquier actividad que pues nosotros nos propongamos, más para las que aún no estamos pues capacitados a realizar. Nos dice que debemos de esperar en el tiempo y que en esa espera del tiempo debemos de fortalecer nuestros criterios de nuestro propio carácter y bueno, que también tenemos que tener disposición para aprender. ¿Cómo llegamos a la familia de Dios? Bueno, nos marca que llegamos con heridas del pasado, más sin embargo que en esta parte pues Dios nos ayuda a sanar y a crecer a partir de esas heridas. Nos va a crear una conciencia de cuáles son esas heridas o esas áreas de nuestra vida que necesitan pues sanar. Y bueno, también dice que llegamos con una inmadurez espiritual y emocional. Aquí, ¿qué sucede? Bueno, que se nos va a dar una oportunidad de sanar y de crecer. ¿Cómo? Bueno, para el propósito de Dios. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces, esto nos va a ayudar a saber cómo fortalecernos. Siervos para su gloria, capítulo 1. Ser antes de hacer. Tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles. Lamentablemente, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Dios tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y crecer, que es lo que la Biblia llama santificación. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Al final, ni Apolos, ni Pablo, ni nosotros somos nada. Esta es una forma madura de ver la vida. El orgullo es solo una de múltiples manifestaciones de nuestra falta de madurez y de santificación. Llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado. Lo primero que necesitamos hacer es aceptar que llegamos afectados a los pies de Cristo. Necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. Dios quiere que nos apropiemos de lo que ya es nuestro y así podamos empezar a cambiar. La cosmovisión es cómo vemos el mundo, cómo lo juzgamos y cómo reaccionamos ante él. Tenemos una cosmovisión egocéntrica. Entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos, como dice Romanos 12:3. ¿Cómo autoevaluarnos? Una necesidad muy grande de aprobación. Somos personas complejas con mecanismos de defensa o formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. Los celos, la persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. La condenación frecuente del otro. Las personas maduras son personas humildes y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. El resentimiento y la falta de perdón. Las personas emocionalmente maduras
perdonan con relativa facilidad. Los arranques incontrolables de ira. La ira es un padre. Y bueno, el libro me impacta, me deja tarea, muchas áreas de mi vida en las que tengo que seguir trabajando. No quiero ser piedra de tropiezo para nadie. En verdad quiero y anhelo poder ser una líder sana de sus emociones para poder dar un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida, porque Dios está haciendo cosas grandes y quiero seguir trabajando. Quiero seguir trabajando en la sanidad de mi corazón para poder ser una buena líder y hacer cosas grandes para la Iglesia Esperanza e incluso para otros lugares, para mi trabajo, para mi familia. Creo que el material que viene aquí, o más bien como consejos, ¿no? Las cosas que tenemos que trabajar, pues son básicamente mi vida. Yo creo que el paso número 1 de que Dios pueda hacer en nuestro corazón algo es que aceptemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestras deficiencias como personas, y pues la comunión con Dios para poder ser liberadas de todas esas cadenas de amargura, todas esas mentiras que el enemigo plantó en nuestros corazones y en nuestras mentes. Yo espero en algún día poder ser una líder de la cual se pueda decir Dios hizo grandes cosas en su vida. Quiero amar a las personas, quiero amarme a mí y poder dejar legado del que es espiritual, tanto para mi familia como para todas las personas que me rodean, para la iglesia, en mi trabajo, en mi alrededor. Creo que el libro está genial y pues yo puedo aceptar muchas de los defectos de carácter que vienen aquí, o de los comportamientos, si no es que todos, en mayor o menor grado, que he sido portadora de ellos, pero sé que Dios está haciendo cosas en mi vida y puedo ver su mano de Dios y sé que Él está ahí, sé que Él está transformando y que voy a estar en donde Dios quiera que esté. Mi nombre es Gloria Esqueda Godínez y voy a dar el primer tema, que es ser antes que hacer. Lo que no debo de hacer es tener motivación equivocada, servir para que me vean, envidiar a los demás, guiarme por los sentimientos, que es el enojo, el orgullo, el no querer perdonar, hablar de los demás o demás. Proceso para hacer antes que hacer. Revelación de Dios. Primer punto. Dios me muestra en qué estoy mal y me hace un autoexamen para saber si estoy produciendo frutos dignos de un hijo de Dios. Conciencia. Ya tengo conciencia de lo que hago mal. Si nuestra conciencia fue lavada por la sangre de Cristo, ¿de qué le sirve a Dios perdonar nuestros pecados si lo vamos a seguir haciendo? Dominio propio. Ya puedo ejercer el dominio propio gracias al Espíritu Santo, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, para seguir luchando. Frutos del Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer? Primer punto, hacer mi devocional, tener comunión con Dios, leyendo la Biblia, asistiendo a mi grupo amistad. Y mostrar los frutos del Espíritu Santo, permitiendo que me siga transformando y guiando para que Dios cumpla su propósito principal en mi vida, para servirle a Él y a los demás.
Gracias. Ser antes que hacer, o bueno, lo que a mí se me quedó. En este tema veíamos que cuando llegamos al cristianismo, obviamente traemos heridas, ¿no? Y aquí lo explicaba que por un error de nuestra necesidad de queremos llegar a tomar un liderazgo, a entrar a un área, sin estar sanados, pues nos podemos deformar todo nuestro carácter, ¿no? Podemos lastimarnos a nosotros querer hacer algo cuando todavía no estamos preparados. Necesitamos también aceptar que estamos mal para poder iniciar de cero y aceptar la ayuda que viene. En este caso, pues veamos, ¿no? Podemos iniciar con los cursos y yo en mi vida al menos lo apliqué así. Este tema yo lo veo reflejado en mi vida, bueno, desde que inicié en el cristianismo, de que tuve que pasar por un proceso, ¿no? No pude llegar directamente a tomar el liderazgo en algún área o entrar exactamente nada más en un área sirviendo, sino que tuve que tomar un proceso y me di cuenta que a pesar de que estaba muy pequeña, pues sí tenía ciertas heridas, ¿no? Entonces, gracias a que pude ver y aceptar, pude sanar y ahorita, aún ya avanzando un poco, pues he visto que tenemos, o bueno, que yo tengo varios errores, ¿no? Entonces, si no aprendemos a sanar como debemos hacerlo en un principio, pues no vamos a poder apoyar. Ya estando uno más adentro, pues tiene fallas, imagínense cuando va iniciando, ¿no? Entonces, necesitamos autoevaluarnos, checar qué es lo que tenemos, qué tenemos que mejorar para poder apoyar a otros. Y también me quedo con el versículo de 1 de Timoteo 4:12, que nos dice que nuestra vida tiene que ser ejemplo, ¿no? Todo, o sea, en nuestra fe, nuestro actuar, y entonces así tiene que ser nuestra vida. Tiene que ser un ejemplo a las otras personas para que no solo sea de palabra, no decir soy cristiano o soy líder o cosas así, ¿no? Sino que se pueda ver con nuestra forma de vivir lo que somos. En mi video que voy a explicar mi organizador gráfico es del capítulo 1 de Ser antes que ser, y pues habla de las estaciones, ¿no? Bueno, habla de unas estaciones, las cuales son de mi organizador gráfico, y la primera nos habla de que antes de que tengamos que servir tendemos a querer servir luego en un servicio para a lo mejor que dirá la gente o para que vea que está sirviendo o algo por el estilo, pero realmente no sabemos en qué cosas nos estamos metiendo porque pues no estamos preparados realmente, ni espiritual, ni mentalmente, ni físicamente, ni nada por el estilo. El segundo dice que antes de servir a la familia de Dios tenemos que esperar y ayudar o dejar que Dios entre para que pueda sanar heridas que tengamos, procesos que hayamos pasado que no estén bien o algo por el estilo. Y nos habla de que tenemos que esperar el tiempo de Dios, que es necesario esperar justamente su tiempo porque sabemos que puede ser difícil en nuestro tiempo o a nuestra manera. Nos hablaba de la historia en la que dice que no luego que llegaran él los ponía a servir o a llevar a cabo un grupo, sino que teníamos que pasar por un proceso, tenían que pasar por un proceso de años, ¿no? No nada más de meses o de un curso que tengamos que cruzar, sino que estas personas hacían años de preparación, de sanación y todo por el estilo. Y en la última decía que seguir lo que estamos proponiendo o lo que estamos haciendo no es fácil. También en el proceso van a haber errores, van a haber caídas, pero tenemos que aprender a levantarnos y ante todo pues seguir de la mano de Dios para antes de servir o antes de querer mostrar a las personas lo que estamos haciendo, tenemos que llevar un proceso y una evaluación para nosotros mismos para poder ayudar a otras personas, así como a nosotros nos ayudó Dios con otras personas, nosotros tenemos que aprender a ayudarlos. Ser antes que hacer. Como primer punto, el tema nos habla de que traemos una cosmovisión errónea y un trasfondo donde todavía no estamos preparados para ofrecer un servicio. Como primer punto, somos inmaduros todavía en poder ofrecer ese servicio. Traemos rebeldía, autonomía, autosuficiencia y criterios de carácter erróneos en los que todavía no estamos preparados para ofrecer un servicio o un liderazgo.
Yo puse esta frase que me impactó mucho en este tema, donde nos dice que servir antes de estar listos nos va a llevar a una deformación de nuestro carácter. ¿Por qué no estamos listos todavía? Porque llegamos a Cristo con heridas, abuso, abandono, rechazo y burla. Muchas veces todos esos trasfondos, al no ser sanos, no podemos ofrecer un servicio, y si lo ofrecemos, caeríamos en una deformación de nuestro carácter. ¿Cómo llegamos a Cristo? Llegamos y dice la palabra que Él nos hace nuevas criaturas, pero todavía seguimos marcados por nuestro pasado. Entonces, primeramente tenemos que permitir que Dios empiece a formar nuestro carácter, a sanar nuestro interior. Sí, yo aquí le puse qué debo de hacer, ¿no? Para empezar a permitir esa formación de mi carácter. Primeramente reconocer cómo vengo, mi trasfondo, que Dios me ha hecho nueva criatura, pero que tengo todavía marcas de mi pasado. Otra cosa que debemos de hacer es una autoevaluación. Autoevaluarnos, ¿qué es todavía ciertas cosas que hay en mí que no son correctas y que no yo pudiera transmitir a aquella gente a la que ofrezco también un servicio? Muchas veces tengo necesidad de ser aprobada, soy perfeccionista, que eso habla de una gran inseguridad, puedo sentir celos de los logros de las demás personas, condenación para mí y para las demás personas, ira, a veces no cuido lo que hablo, cómo digo las cosas, tengo todavía resentimientos y falta de perdón hacia algunas personas, o estoy sirviendo por una razón equivocada, o creo que el servicio, y no creo que no estoy llevando bien, o tengo una razón equivocada por el cual quiero servir. Entonces, para poder empezar a tener ese tiempo de formación de nuestro carácter, tenemos que primeramente reconocer y hacernos esa autoevaluación. ¿Qué debo hacer después? Saber lo que es un buen líder o un buen servidor. Un buen líder es un buen seguidor primeramente. Dice en el libro que el que no es buen líder no es buen seguidor. ¿Qué me va a llevar a ser un buen seguidor? Aprender sumisión, humildad, paciencia y a saber escuchar a las demás personas antes de hablar. Tengo que llevar un tiempo de formación de mi carácter. Dice que para todo hay un tiempo, ¿no? Y Dios va a prepararnos y a darnos el tiempo perfecto en lo que nosotros podamos ofrecer ese servicio o ese liderazgo. Y en ese tiempo Él nos va a preparar para una formación de nuestro carácter. Me va a llevar a ser ejemplo también en palabra, conducta, amor, fe y pureza. A cuidar lo que hablo, cómo me comporto, a lo que siento por las demás personas, en fortalecer en lo que creo y ver y hacer las cosas correctamente. Dice el libro que todo eso nos va a llevar a una santificación, donde vamos a estar preparados para ofrecer un buen servicio. La verdad, a mí me impactó mucho este primer tema porque yo traía una cosmovisión errónea de lo que era el servicio. Yo creía que el no servir enseguida que yo llegaba a la iglesia me hacía una persona insignificante, una persona inservible para la obra de Dios. Ahora puedo entender que en ese momento yo no sentía la necesidad de servir porque no estaba preparada para dar un buen servicio. Todavía tenía una cosmovisión errónea de muchas situaciones que no permitían que yo pudiera dar un servicio. Ha sido de gran bendición el entender que Dios tiene un tiempo para todo y que aún para nuestro servicio. Entonces, esa sería mi reflexión sobre el primer tema. Que pase un excelente día.